¿Qué tal y bienvenidos a Minuto a Minuto? En esta ocasión conversamos con la señora Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, a quien agradecemos el tiempo que nos ha dispensado, doña Laura. Doña Laura, para comenzar, en cuestión de 10 días, su gobierno pierde a su ministro de Hacienda, cuestionado por presunta evasión, a su brazo recaudatorio, al director general de Tributación Directa, y más recientemente la Sala Constitucional declara inconstitucional el plan fiscal. ¿Cómo pondera, cómo califica usted la conjunción de tres eventos tan fuertes y que marcan un tema que fuertemente ha estado impulsando su gobierno? Bueno, ciertamente uno no quisiera recibir noticias de ese calibre, por las muy buenas noticias con que abrimos los 3 primeros meses de gobierno en materia de crecimiento económico, de la producción, de generación de empleo, de autorización finalmente de la Contraloría de todas las grandes obras que vamos a estar ejecutando a lo largo de este año, y en las estadísticas criminales que finalmente van cayendo después de años en el país de que solo subían. Pues por esas muy buenas noticias de pronto se nos vinieron estas. Así es este oficio, son claros oscuros, no todo siempre sale como uno quisiera, pero sí quisiera, por lo menos en relación con estos dos eventos, Michelle, si usted me lo permite, hacerle quizás 2 puntualizaciones. En relación con los 2 funcionarios que dejaron ya la administración, don Fernando Herrero y don Francisco Villalobos, hasta ahora no hay una confirmación de que haya habido evasión. En el caso de don Francisco no hay evasión. Por eso es el término presunta. Exacto. Y es justamente la omisión de estos ingresos. De acuerdo. Entonces, bueno, aquí sí es importante esperar. Ellos tienen el derecho a aclarar, y además creo que la obligación también, aun siendo exfuncionarios, tienen la obligación de aclarar. Pero sí hubo por lo menos dudas que se generaron, que sin lugar a dudas hacían muy cuestionable la posibilidad de que ellos siguieran al frente de la tarea que venían librando, porque fue una tarea también muy valiente. No se nos puede olvidar que de alguna manera yo creo que ellos se vuelven un especial foco de atención porque precisamente venían predicando, pero también haciendo mucho en materia de combate a la evasión. Y en relación con el tema de la Sala Constitucional, estaba dentro de nuestros cálculos. Es decir, aquí teníamos 2 posibilidades, o ganábamos o perdíamos. ¿No le sorprende la decisión de la Sala Cuarta? Vamos a ver, sí tengo que confesarle que me sorprende que haya sido unánime. Me sorprende que haya sido unánime, y me sorprende algo, y es que la Sala no haya evacuado el 100% de la consulta, Michelle, porque vea que nos deja una situación muy compleja desde el punto de vista de que la Sala nos dice, bueno, miren, hay 2 errores que encontramos de procedimiento. Vamos a respetar lo que la Sala obviamente nos instruya, pero tenemos que esperar el por tanto y completo para ver exactamente en qué consistieron esos errores. Pero la Sala de una vez casi que nos notifica que una vez que arreglemos esos procedimientos, vamos a tener que regresar allá. Para ver el fondo. Para ver todos los otros temas. Yo hubiese preferido que de una vez se evacúen, porque también de una vez en un procedimiento los parlamentarios tienen la posibilidad de arreglar el fondo. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera estamos viendo y en donde nos hemos estado moviendo en las últimas horas? Bueno, lo que hemos estado viendo es que, con independencia de cuál sea la decisión final que vayamos a tomar en cuanto a la tramitación de esta legislación, vamos a tomar, a requerir mucho más tiempo para tener esta legislación, si es que avanza en los términos en que la Sala venga estableciéndolo, y en consecuencia pues vamos a tener que posiblemente anunciar algunas medidas paliativas que vengan a complementar la ausencia, digamos, de esa reforma en un tiempo, digamos, relativamente breve. Doña Laura, ¿es viable todavía hablar de un plan fiscal cuando lo que quedan son 2 años de gobierno y hemos visto todo el precedente en la discusión que se ha dado del plan fiscal? ¿Es viable? ¿Y usted seguirá impulsándolo? Vamos a ver, Michelle, esto tiene que ver con una necesidad que tiene el país, y usted ha dicho algo que es muy importante. Se nos han ido 2 años, a don Abel se le fueron 4 años. Yo creo que más bien logramos llegar a una votación en primer debate en tiempo récord, y si hoy nos han frenado, no fue por la voluntad férrea de este gobierno de tratar de llevarla a buen puerto. Ha sido porque hay un criterio, el magistrado de la Sala Constitucional, porque nuestro alambicado sistema
de promulgación de leyes pone esta obligación en 3 poderes del Estado. Pero también la Sala Constitucional dice que hubo atropellos al trámite como tal. No se publicaron las mociones o los cambios sustanciales hechos al proyecto de ley, de tal manera que si se hiciera la publicidad de todas y cada una de esas mociones, si se hiciera en los plazos que sugiere la Sala Constitucional, ¿alcanzaría todavía este periodo sabiendo que hay una serie de leyes que también están aguardando aprobación en la Asamblea? Vamos a ver, Michelle, nosotros no hemos definido, hasta que no tengamos el fallo completo, cuál va a ser el destino final de esta legislación puntual, del proyecto de solidaridad tributaria. ¿Cuál Todavía no será, hemos definido. doña Laura? ¿Perdón? ¿Cuál será el destino de esta? No, es que preferimos tener el fallo completo, porque todavía lo que tenemos al día de hoy no nos dice mucho. No nos dice, por ejemplo, a qué fase eventualmente procesal, legislativa, habría que retrotraer el proyecto de ley. Entonces necesitamos todavía más información para definir el futuro definitivo de la ley. Ahora, lo que sí es cierto es que siga o no siga la tramitación, ya difícilmente este gobierno va a gozar de los beneficios de esa legislación. Entonces, eso sí nos ha obligado a movernos en estas últimas horas. Hoy estoy convocando a un grupo muy sólido de economistas para poder básicamente analizar una serie de medidas paliativas que posiblemente estaremos anunciando la próxima semana. Estaríamos hablando del endeudamiento por la vía de los eurobonos, de esa colocación para poder oxigenar las finanzas. Bueno, para quienes nos han dicho que hemos puesto todos los huevos en una sola canasta con el plan de solidaridad tributaria, yo quiero decir que eso no es así. El Poder Ejecutivo desde un inicio envió varias leyes y hoy en la Asamblea Legislativa se está aplicando el 208 bis, vamos a tratar de impulsarlo para la ley de transparencia fiscal y para la ley que tiene que ver con el fortalecimiento de toda la administración tributaria de aduanera. Porque ahora, vamos a ver, si nos están diciendo que no a este proyecto de ley, si han venido diputados diciendo no a esta reforma tributaria, necesitamos que los diputados nos digan entonces cuáles son las alternativas, y ahí las tenemos, que nos den más instrumentos para recaudar y que nos den también el proyecto de eurobonos. Pero vamos a tener que seguro anunciar algunas otras medidas. Presidenta, este contexto usted lo calificaría como la crisis más intensa o la peor crisis que ha enfrentado su gobierno hasta este momento, hasta estos 2 años. No es una crisis de gobierno, Michelle. Aquí lo que hemos tenido... Su principal proyecto, por lo menos el que ha impulsado con mayor mi principal fuerza. Proyecto y mi proyecto estrella es la seguridad ciudadana. No se nos puede olvidar, ese es el eslogan de mi gobierno. Sin embargo, el plan fiscal ha acaparado la agenda legislativa durante los últimos meses, señora presidenta, y su discurso también obviamente ha dado pie a que sea interpretado de esa manera. Tomando en consideración el revés sufrido en las últimas semanas, ¿usted lo ve como el momento más difícil o la encrucijada más amplia que ha tenido que enfrentar usted en esos 2 años? En lo que respecta al tema tributario, sin lugar a dudas, pero las otras áreas de mi gobierno van caminando y van caminando como nunca antes. Y desde el punto de vista de credibilidad, porque nuevamente, aquí no estamos hablando únicamente del hecho de que sucumbiera ante el criterio de la Sala Cuarta, también estamos hablando que quienes impulsaron este proyecto de ley y su brazo recaudador salieron seriamente cuestionados finalmente. ¿Eso qué tanto lastima la credibilidad de su gobierno, doña Laura? Bueno, como yo le decía, no es una crisis de gobierno, en todas las otras áreas estamos consiguiendo resultados y desempeños muy positivos. Sí tengo que reconocer que desde el punto de vista de la tramitación de todo lo que son las medidas para combatir el serio déficit fiscal que tenemos, sí es un golpe importante, claro que lo es, no solamente la decisión de la Sala Constitucional, sino también la salida de los ministros. Y en lo que respecta a los temas de credibilidad, claro, cualquier denuncia que involucre a un funcionario público siempre afecta la credibilidad de un gobierno. Pero yo sí le quiero decir a Costa Rica que difícilmente en mi administración hemos cerrado los ojos cuando se nos ha puesto al frente una denuncia, se han tomado las medidas correctivas, los funcionarios han tenido que dar un paso atrás y seguimos de verdad muy comprometidos con el tema de la ética. Doña Laura, dice usted, los funcionarios han tenido que dar un paso atrás. ¿Se arrepiente usted de no haberle solicitado antes la renuncia a don Fernando Herrero? En el caso de él, porque fueron dos denuncias específicamente que se dieron en la prensa. Por un lado, la subvaloración de sus propiedades y por otro lado, el hecho de que se omitieran aproximadamente 50 millones de colones en su declaración de renta. ¿Se arrepiente usted de no haberle pedido antes la renuncia y que fuera él obligado por lo difundido quien diera un paso atrás? Bueno, lo importante es que ya eso es historia. Tenemos que retomar hacia adelante el nombramiento de ese importante puesto. Estamos procurando ya trabajar con una lista pequeña de nombres que tenemos a estas alturas, con una persona que le garantice solidez, confiabilidad al país.
porque el tema tributario, como usted bien lo señalaba, si bien no es el proyecto estrella de mi gobierno, el proyecto estrella de mi gobierno es la seguridad, sí es un tema fundamental, es un tema de responsabilidad, y aunque mi administración no vaya a contar con una reforma tributaria, es nuestra obligación dejarle las cosas por lo menos un poquito mejor encaminadas a la próxima administración. Doña Laura, ¿usted interpreta los cuestionamientos a su exministro que se dieron a través de la prensa como una ofensiva de ciertos grupos que estarían en contra de pagar más impuestos? ¿Lo ve como algo que proviene de esos grupos que estaban interesados en que no toquen mis intereses? No creo, digamos, sería muy irresponsable de mi parte hacer una afirmación así. Es decir, yo no podría jamás decir que la motivación, digamos, de los periodistas que hayan emprendido una investigación, hay una cosa más allá, digamos, de lo que es estrictamente el ámbito de investigación periodística. Lo que sí sucede, ¿verdad?, es que, claro, cuando hay un ministro que ha venido adoptando medidas tan impopulares como son las medidas que contenía el plan fiscal y como son también las medidas de combate a la evasión, pues no es de extrañar que utilicen momentos tan delicados para sumar ofensivas en contra del ministro. Eso yo no lo descarto, porque le quiero decir, conocemos algunos personajes que operan en las redes, en medios de opinión alternativos, y generalmente son los que han estado asociados a la campaña en contra del plan fiscal desde el inicio. De manera que es muy probable que se hayan sumado muchísimos enemigos a la reforma tributaria y a los esfuerzos de control de evasión, pero jamás podría yo decir que la motivación de fondo de la investigación fue esta. Un importante aliado suyo le decía a uno de nuestros noticieros que yo no apoyo al gobierno de la presidenta Chinchilla, sí apoyo al plan fiscal, y me refiero específicamente al señor Otón Solís. Y él dice, le recomiendo a la presidenta no cejar en la aprobación del plan fiscal. ¿Dedicará usted más capital político a este tema, doña Laura? Sabiendo que hay otros temas muy importantes de atender, entre ellos seguridad, que usted menciona. Claro. Vamos a ver, de nuevo yo quiero recordarle también a Costa Rica que por el hecho de que me hayan visto dejando de verdad tanto esfuerzo en el camino, promoviendo una ley que no es popular, que es difícil de explicar, pero que lo es así aquí y en cualquier país del mundo, no quiere esto decir que he descuidado las otras áreas de gobierno. Hemos sido capaces de seguir con lo otro hacia adelante y vamos por buen camino en las otras áreas de gobierno. De manera que eso es importante aclararlo. Ahora, ¿seguimos o no seguimos? Yo no quisiera todavía hablar sobre escenarios hipotéticos, hasta tanto de verdad, Michelle, en qué consiste el seguir o no seguir con este plan fiscal. Lo que sí no podemos, simplemente los costarricenses, es decir, miren, ya no hay nada, ya no va a pasar nada, no, porque el hueco fiscal es igual hoy que hace una semana antes de la sala fallara. Habrá que buscar una salida. Es muy probable que me interese escuchar algunos otros sectores que, si bien tuvieron tiempo de opinar en su momento, no lo hicieron. Ahora dicen que es que no les dimos tiempo, como muchos de ellos negociamos, pero es muy probable que también, bueno, quisiéramos ver entonces qué es lo que piensan esos sectores, qué es lo que están proponiendo, cuál es ese proyecto que pueda tener unanimidad en este país. No tendríamos ningún problema de volver a hacer, digamos, algunas reuniones para escucharles, pero en cuanto al futuro propiamente de esta reforma, yo prefiero de verdad esperar a que la sala nos dé el detalle, pero no estamos de brazos cruzados. Como le digo, mientras tanto estamos trabajando en algunas medidas de contingencia que nos permita por lo menos paliar la situación en los meses que vienen. Doña Laura, decía usted el pasado 11 de abril que el país va por un buen camino. Sin embargo, cuando hablamos de certidumbres, por ejemplo, la certidumbre financiera para poder, valga la redundancia, financiar proyectos de seguridad ciudadana, poder llevar EVAIS a distintas comunidades, no hay certeza financiera en virtud del hueco fiscal que tenemos en el país. ¿No es contradictorio entonces decir vamos por buen camino cuando, cuidado, y nos podríamos quedar en el proceso de desfinanciar proyectos que son claves para el país? Lo que nosotros hemos venido diciendo, Michelle, y recuerdo que hacia cierre de año hicimos varias convocatorias y pues reconocimos la atención que medios de comunicación como el suyo precisamente acogieron de venir a reunirse con nosotros. Lo que nosotros le dijimos al país y le hemos venido diciendo es: Costa Rica va bien orientada. En un mundo con enormes convulsiones, en economías que todavía no logran repuntar, y algunas de ellas están verdaderamente
muy abajo en la posibilidad de levantar cabeza. Costa Rica tiene una economía que viene creciendo a tasas ya similares a las tasas en que crecíamos antes de la crisis, pero ahora con una cosa muy importante es, ya no tenemos la burbuja inmobiliaria, quiere decir que hay más robustez en ese crecimiento económico, que estamos generando empleo. Y que a pesar de todas las dificultades fiscales, los programas sociales se han logrado proteger, y que además ahora el principal problema que aquejaba a la gente, que es la inseguridad, estamos logrando atenderlo. De manera que vamos por buen camino, pero sí hemos advertido, siempre hemos advertido, y por eso la angustia, y por eso es que han visto una presidenta comprándose de manera tan reiterada este tema fiscal. Lo que sí hemos advertido es que no sería justo poner en riesgo esta estabilidad económica, social que tiene Costa Rica por no arreglar el déficit fiscal. Mi gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance por tratar de acomodar muchas medidas, algunas de ellas ya vienen caminando, pero muchas más en los próximos días para poder manejarnos con ciertos niveles de responsabilidad. Pero yo no me angustio solo por lo que le pasa a mi gobierno, estoy sobre todo angustiada por lo que le va a pasar. Claro, porque yo estoy segura, Michelle, que yo puedo lograr algunos equilibrios temporales por 2 años, pero ¿qué le espera a la próxima administración? Y un gobernante no viene nada más a pensar en su administración, un gobernante tiene la obligación de pensar hacia futuro en su país. Y entonces a eso me refiero cuando digo, vamos por buen rumbo. Claro, lo fiscal podría poner en riesgo esa, digamos, buena marcha que lleva Costa Rica. Presidenta, además de este tema del plan fiscal, obviamente un ingrediente importante es el ambiente político. De alguna manera u otra, algunos analistas que han conversado con nosotros nos han dicho, esto fortalece a la oposición. Recompone a ciertos grupos que de alguna manera u otra se estaban distanciando, tienen un elemento que los aglutina y es la oposición al plan fiscal y el hecho de que la Sala Cuarta dijera es inconstitucional. ¿Teme usted que a raíz de lo sucedido nuevamente la Alianza por Costa Rica siga frente al directorio legislativo o tiene usted la certeza de que el oficialismo va nuevamente a reconquistar el directorio? Mire, lo único que ha resultado pues evidente en los últimos meses es que las divisiones más bien se han dado al interior de los partidos que conforman la oposición, han habido muchas divergencias entre ellos, mientras que el Partido de Liberación Nacional, a pesar de lo duro que ha sido esta tarea que ha tenido que enfrentar, ha logrado mantenerse con una cohesión de verdad que yo agradezco muchísimo a mis diputados. Lo que planteamos de cara al 1 de mayo, y ojalá esos analistas trascendieran del análisis propiamente coyuntural y se preguntaran sobre el debate político en términos de las grandes líneas y de los grandes desafíos que tenemos. Porque lo que no puede seguir siendo es que lo que aglutine a un grupo sean causas en negativo, sea la derrota de un plan tributario, sea la derrota de una política del gobierno, sea el simplemente oponerse al gobierno para hacer más difícil el avance de las cosas. Mientras en Costa Rica prevalezca ese tipo de abordaje, tanto los partidos como los analistas, me parece que estamos de verdad disminuyendo mucho el debate político, porque aquí lo que tenemos que exigirle a la gente no es solamente decir que no es solamente decir que me opongo, es decir, ¿cuál es su alternativa? El gobierno ha puesto muchas alternativas en la mesa. Yo creo que si algo los costarricenses no pueden decirle a la presidenta es que no ha hecho un esfuerzo por buscar salidas. Nos pueden decir que en el tema fiscal no las hemos conseguido todas, pero hemos hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, tenemos, o sea, la oposición nuevamente está reunida en torno al no al plan fiscal. Eso es algo que los une en este momento. ¿Qué podría ofrecer la Presidenta de la República para poder aglutinarlos en torno a un tema país? ¿Será seguridad ciudadana? ¿Cuál es el tema que piensa en ese caso poner sobre la mesa Presidencia de la República para poder tener el concurso de todas las fuerzas opositoras? Bueno, es que en el fondo yo lo que le estoy diciendo es que pese a que hemos logrado coincidencias con fuerzas de oposición en muchos otros temas, el tema de la seguridad ciudadana, como todo lo que ha sido la promoción de los proyectos para restituirle vivienda a la clase media de Costa Rica, como ha sido, por ejemplo, parte de la agenda de competitividad en materia de tratados comerciales, pareciera que lo que algunos
de ellos buscan son causas en negativo, y contra eso yo no puedo hacer mucho. Si la única causa que a algunos los une es oponerse al gobierno por oponerse o a Liberación por oponerse, es muy difícil poder competir con esa racionalidad. Aún así, yo quiero decirle que el tema, digamos, del plan fiscal no es cierto que los aglutine, precisamente ese fue el factor que desunió mucho a la oposición. Al PAC por lo menos. Sobre todo al PAC, tiene usted razón, pero precisamente al desunir al PAC también desunió un poco al PAC con el resto de las fuerzas de oposición. Pero de nuevo, regresando, digamos, al tema, cuando pues se formulan propuestas solamente en negativo, es muy difícil competir con ese tipo, digamos, de mentalidad destructiva. Nosotros seguiremos con nuestra agenda, seguiremos adelante con lo que ya tenemos. Hemos sacado mucha de la legislación que me permite en seguridad, en lo social y en lo económico avanzar. El único escollo que seguimos teniendo es precisamente el tema fiscal. Y le replanteo nuevamente, ¿tiene usted certeza de que el oficialismo vaya a ocupar el directorio legislativo nuevamente el 1 de mayo? Hablar de certezas en fenómenos políticos yo creo que es casi imposible. ¿Tiene más tranquilidad este año en comparación con el 1 de mayo del año anterior, doña Laura? Yo sé que los diputados de Liberación Nacional están haciendo un gran esfuerzo por abrir canales de diálogo, canales de negociación, pero también es cierto, Michelle, que cuando yo le digo a la gente que ¿qué escenario peor puede pensar uno? Hacia adelante, cuando nos tocó precisamente gobernar a lo largo de un año, en circunstancias bastante adversas por la situación fiscal del país, tramitando la ley más compleja que cualquier gobierno pueda tramitar, que es una reforma tributaria, con un directorio de oposición y con un presidente que expresamente estaba en contra del plan fiscal. De manera que yo sí quiero decirle que por supuesto uno aspiraría a recuperar control del directorio, pero también es cierto que hemos pasado pruebas tan duras que nosotros somos capaces de sobrevivir en cualquier ambiente político. Es decir, aquí lo que habrá que hacer es, si vuelve a ganar un conjunto de fuerzas de oposición, es bueno, hacer de nuevo los esfuerzos para ver cómo replanteamos la estrategia y seguir adelante. ¿Y de la mano de Otón Solís estaría usted nuevamente caminando en el tema del plan fiscal, doña Laura? Bueno, no hemos todavía, obviamente, aflojado en el esfuerzo. Lo que sí a mí me parece importante es que en el momento en que tomemos una decisión sobre qué vamos a hacer con este plan en particular y cualquier otra posibilidad que venga, por supuesto que nosotros vamos a tomarlos a ellos en consideración con el respeto que merecen, porque la verdad que ha mostrado una enorme grandeza cuando la lógica política tradicional, el cálculo político inmediato, lo que le dicen a todos los políticos de este país es no se alíe con ningún gobierno en las políticas que son impopulares. De manera que, miren, yo quiero decirle que de verdad ha sido casi que un acto de gran heroísmo en el que ocurrió el PAC, habiéndonos apoyado en esta reforma tributaria. Doña Laura, hace pocos días usted estaba en Naciones Unidas hablando de Costa Rica y citaba precisamente que Costa Rica era el país más feliz del mundo. La tan sola mención de ese índice, en una perversa coincidencia, decía un bloguero costarricense, Cristian Cambronero, una perversa coincidencia con todo lo que estaba sucediendo localmente, causó muchísimo escozor en la gente. La presidenta hablaba del país más feliz del mundo con la situación que se estaba dando en los últimos días en el país. ¿Sigue usted en ese caso defendiendo el tema de que somos el país más feliz del mundo, lo cual no quita que tengamos desafíos y tengamos también dificultades como país, doña Laura? ¿Y por qué interpreta usted que la gente le haya molestado tanto que usted hablara en Nueva York sobre ese tema? Bueno, yo no usé la palabra más feliz del mundo, yo quiero decir que son estudios y terceros los que califican a Costa Rica así. Yo fui a hablar de calidad de vida, de estado de bienestar en Costa Rica, fui a pelear como líder que somos en el marco de los países de renta media ante Naciones Unidas para que no nos dejen abandonados en los flujos de cooperación al desarrollo, y fui a pelear en nombre de Centroamérica por la seguridad ciudadana. Ahora que otros pues quieran decir cosas que yo no he dicho, eso me parece que es secundario, y si les molesta a los costarricenses, pues que hayan informes que digan que somos un país feliz, yo no tengo la culpa. Me parece que es parte del debate, pero que no me lo atribuyan a mí, son otros los que lo han venido diciendo. ¿Será que tenemos una doble cara, doña Laura? Que hasta cierto punto estamos satisfechos con otras cosas, pero a lo mejor estamos viendo también insatisfacción con el gobierno.
Vamos a ver, yo creo que Michelle, es que, digo, uno tampoco puede abrir un debate a profundidad en un espacio pequeñito de una red social, ¿verdad? Creo que hay un medio de comunicación que está organizando precisamente en las próximas semanas, creo que La Nación, que ha convocado una cosa más, sostenibilidad y felicidad. Entonces vea usted, es decir, a mí me parece que eso es un debate que está en muchos foros y están trayendo a gente a Bután lo están trayendo para hablar de felicidad. Y me parece que lo que hay que hacer es más bien entrarle al tema de fondo, porque yo sí creo que ahí hay estudios muy serios detrás, es decir, precisamente quienes han venido promoviendo todos los nuevos conceptos para analizar el desarrollo, son organismos muy serios, europeos y también Naciones Unidas. Tal vez hablar de felicidad es un término muy etéreo, doña Laura, pero sí, pero yo no hablé de felicidad. Claro, nuevamente, en la construcción de este... ¿cree usted que tenemos las condiciones para poder mantener ese lugar? Nuevamente, costarricenses con acceso a servicios de salud, de educación, que se sientan seguros en su ambiente, que justamente el uso de los recursos sea además sustentable. ¿Tenemos las condiciones para poder mantenernos en ese lugar o estamos en ese nivel de riesgo? No, absolutamente. Vamos a ver, el desarrollo de las naciones es un proceso continuo, es una lucha permanente en donde nunca se puede aflojar en los esfuerzos. Eso lo digo porque nunca ninguna nación, ni aun Costa Rica, que ha alcanzado niveles de bienestar ejemplares frente a otras naciones del mundo, siendo todavía una sociedad relativamente pobre, puede sentirse ya en una línea de confort. Entonces eso sí es algo que hay que decirle a los costarricenses todos los días. Aquí no podemos aflojar un solo día. Pero habiendo dicho eso, porque tenemos muchos desafíos y retos hacia adelante, pero habiendo dicho eso, cuando vemos nuestro legado, cuando vemos lo que hemos sido capaces los costarricenses de alcanzar al día de hoy, no hay la menor duda de que estamos en mucho mejor condiciones que muchas otras naciones de nuestro entorno para poder seguir avanzando. Y eso es un poco, digamos, lo relativo del desarrollo. Lo otro que yo dije en mi discurso es que, de alguna manera, los costarricenses, cuando se habló de felicidad, lo recibimos con mucha perplejidad, que fue la misma perplejidad que se expresó en las redes sociales. Eso lo dijo Laura Chinchilla de Naciones Unidas frente al secretario general. Lo recibimos con perplejidad porque somos también un pueblo muy crítico de nosotros mismos y somos muy exigentes de lo que queremos y queremos mucho más para Costa Rica. Y eso a mí me parece que es una buena actitud. Pero esa exigencia y esa autocrítica no puede ser una autocrítica para destruir nuestro propio ímpetu, tiene que ser una autocrítica para que podamos seguir construyendo. Esa quizás es la diferencia entre algunos que opinan críticamente, pero para avanzar, y algunos que opinan críticamente para que simplemente no suceda nada. Presidenta, llegamos al medio tiempo y es el momento de hacer esas reflexiones. ¿Qué de este primer medio tiempo rescata usted y qué va a cambiar en ese caso a futuro? Bueno, vamos a ver, en este primer medio tiempo yo quiero decir que la estricta planificación que hicimos de todo nuestro plan de gobierno, es decir, la ruta que trazamos, el norte que nos fijamos y todo el andamiaje institucional que construimos para alcanzar las metas esenciales por las que vinimos a trabajar, seguridad económica, seguridad social, seguridad ciudadana, las estamos alcanzando. Es decir, yo al día de hoy me siento bastante segura de que nosotros vamos a alcanzar la mayor parte de las metas con que nos comprometimos frente a los costarricenses, y especialmente lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, que fue mi mayor compromiso con Costa Rica. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta todavía, me parece a mí, abordar algunos temas muy controversiales, importantes para Costa Rica, que tiene que ver con la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones. No solamente hablo del gobierno central, sino también de la Caja Costarricense de Seguro Social y varias instituciones más que nos encontramos en un estado de quiebra. Y lo que sí pareciera muy claro es que por más esfuerzos que nosotros hayamos hecho hasta ahora, vamos a tener todavía que profundizar más el diálogo político y social para ver si logramos por lo menos dejar encaminadas esas soluciones. Doña Laura, ¿será posible en medio de un ambiente social caldeado, cuando vemos la reactivación particularmente de grupos sindicales que ya nuevamente están diciendo vamos a tirarnos a las calles, cuando ya vemos a gremios que nuevamente están saliendo a protestar, es viable poder tener ese diálogo social y encaminarlo cuando sabemos que hay cierto nivel de descontento?
Sí, Michelle, yo sigo de verdad confiando profundamente en la actitud cívica y madura de algunos grupos. Quiero también decirle que más bien yo creo que es notable el que hayamos llegado a esta primera etapa de mi gobierno, a este, digamos, primer tiempo, sin ningún proceso de convulsión social cuando muchos otros gobiernos ya lo han tenido, habiendo nosotros precisamente tenido que enfrentar todas las negociaciones sin dar un 5 a cambio. Hemos dado quizás otras cosas, pero no plata. De manera tal que yo más bien siento que el ambiente de convulsión es un ambiente que no ha llegado a los niveles en que ya otras administraciones a estas alturas lo tenían. Yo siento que hay espacio porque estamos hablando de cosas muy importantes para Costa Rica, estamos hablando de cómo vamos a financiar la caja, ahora que ya no va a haber reforma tributaria, estamos hablando de cómo vamos a financiar el 8% a la educación, ahora que puede no haber reforma tributaria, estamos hablando de cómo vamos a financiar las universidades a partir del próximo año, si es que no vamos a sacar el plan fiscal en los próximos meses. Son cosas muy importantes para Costa Rica como para que simplemente aquí vengan a decir, no queremos apostar a nada, pero a la vez creemos que esas cosas son importantes. Entonces yo sí creo que podemos hacer algo. Si tuviéramos que sintetizar en una pequeña frase la estrategia a futuro para este medio tiempo que queda, ¿cuál va a ser la estrategia de la presidenta Chinchilla para poder remontar en lo que todavía se debe hacer y para poder mejorar lo que ya está caminando? Mire, Michelle, nosotros tenemos que, de alguna manera, volver a concentrarnos en las propuestas iniciales que le formulamos a Costa Rica. No porque no estén avanzando, sino porque todo el tema fiscal, desde el punto de vista de comunicación y de intensidad en la negociación política, tengo que reconocer que se tragó casi el resto de los programas de mi administración. Tenemos la obligación de contarle a Costa Rica que eso que le propusimos, el construir una Costa Rica más próspera y más segura, va avanzando. Enseñarles esos resultados, llamarlos a seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno para poder alcanzarlos, ojalá más allá de lo que habíamos pensado. Y en los temas especialmente controversiales, en donde después de haber hecho un gran esfuerzo, sentimos que el avance no es todo lo que quisiéramos, como es la reforma tributaria, como es el financiamiento de nuestras instituciones, pues posiblemente abrir algunos espacios adicionales para definir un poco qué se hace hacia adelante. Pero vamos a seguir trabajando con mucho esfuerzo, con mucha intensidad, por construir de verdad una Costa Rica más próspera y una Costa Rica más segura. Hacer de Costa Rica un lugar más seguro para todos el que ¿Y tiene energía, doña Laura, para hacerlo? Totalmente, usted está aquí al frente mío y usted no diría quizás que he pasado por estos días tan complicados. Si algo me caracteriza a mí es una gran fuerza que me viene de adentro, Michelle, porque aquí hay algo muy importante. Los seres humanos difícilmente podemos controlar al 100% las circunstancias que nos rodean. Además, un gobernante no escoge los escenarios en los que les toca gobernar. A usted le ha tocado uno particularmente difícil. Y me ha tocado uno particularmente difícil. Anímicamente, ¿cómo está doña Laura luego de estar en una tormenta, si se quiere, en estos días? No, estoy bien. De verdad que no se preocupen por mí, es lo que yo les digo. Los quiero mucho y ellos me quieren mucho. Yo les digo, no se preocupen por mí, yo estoy bien. Yo lo que necesito es que el país esté bien. Y esa ha sido mi gran lucha, porque hay temas muy difíciles, muy controversiales. Pero, finalmente, para terminar, sobre las circunstancias difícilmente yo puedo controlar al 100%. En donde no podemos fallar es en el plano de nuestras propias convicciones. Y yo sigo estando segura de que estamos luchando por hacer lo correcto. Y que además, en aquello que le dijimos a Costa Rica con claridad que lo íbamos a conseguir, lo estamos consiguiendo. Por eso que me siento tranquila. No dejo de sentir angustia por Costa Rica si no logramos, como mínimo, ya no un plan fiscal para mi gobierno, pero como mínimo encaminada una discusión sensata que le permita al próximo gobierno garantizar mejores condiciones de financiamiento de las políticas públicas. Presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle. Y a ustedes también muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Minuto a Minuto. Los esperamos en nuestra próxima entrega.